El miedo a la pobreza, cómo vencerlo y atraer abundancia a tu vida. No sé si te ha pasado que este miedo a quedarte sin dinero te paraliza. Sientes que te provoca ansiedad y te hace pensar en un futuro donde no tengas dinero suficiente para poder solventar tu vida, para poder solventar tus gastos. Pues te voy a explicar cómo funciona este miedo y cómo puedes liberarte de él. El miedo a la pobreza es uno de los miedos más fuertes que existen. ¿Y por qué? Porque ataca a nuestra seguridad, a la seguridad que nosotros tenemos. Hoy te voy a explicar cómo funciona y cómo tú lo puedes vencer. Si te quedas hasta el final, te daré un método infalible para que tú puedas empezar a liberarte de ese miedo y lo erradiques de tu vida, lo saques de tu vida. Pero antes de comenzar, quiero platicarte un poco de mí. Mi nombre es José. Para todas aquellas personas que no me conocen, para todas las personas que son nuevas en este perfil, mi nombre es José. Ahorita estoy viviendo aquí en una ciudad increíble. Soy de México. La verdad es que yo soy una persona que viene de una familia promedia, ¿no? Una familia promedia, la cual tuvo muchísimos trabajos en su momento. Tuve todos estos miedos en mi vida. Sin embargo, trabajé demasiado en mí y pude ir desapareciendo estos miedos. Gracias a la lectura, gracias a la autoeducación, gracias a escuchar podcasts, a personas que tienen resultados que yo quería tener y que hoy actualmente ya los tengo, ¿no? Y me gusta compartirte esta pequeña parte de mi vida. ¿Por qué? Porque de esta forma me vas a conocer y vas a poder entender que no tuve suerte, no es suerte que las personas que tienen dinero lo tengan. Simplemente es trabajo, es dedicación y es tomar acción en algo que tú quieres hacer y que quieres lograr. Vamos a empezar con ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo a la pobreza y cómo nos controla a nosotros? Este es el miedo a la escasez, aprender Este es el miedo a la escasez, a perderlo todo, a no tener suficiente dinero para vivir. A nosotros nos hace tomar decisiones desde la desesperación, desde la escasez, como aceptar trabajos mediocres, como endeudarnos o no emprender algún negocio por el miedo a fracaso. Te voy a dar un ejemplo. Muchas personas se quedan en empleos que no les gusta, empleos que son mal pagados, precisamente por ese miedo a quedarse sin dinero, por el miedo a no poder tener dinero al otro día para poder solventar su economía, sus gastos. ¿Y qué es lo que pasa? Pierden felicidad, pierden su salud y lo más valioso que tenemos todos en común, que es el tiempo. Se la pasan intercambiando su tiempo por dinero. Se la pasan persiguiendo el dinero en vez de atraer el dinero hacia ellos. Y esta es una parte muy importante y funciona en muchos aspectos de la vida, no solo en dinero, sino en relaciones, en cosas materiales. No tienes que perseguirlas, tienes que atraerlas. Entonces, nosotros como seres humanos, por ese miedo al quedarnos sin dinero, entramos en una zona de confort, en un trabajo que lo llamamos seguro. Pero déjame decirte que ese es un gran mito, porque en esta vida nada es seguro. Lo único seguro que tenemos todos en común es que un día vamos a dejar este planeta. De ahí en fuera nada es seguro. Lo seguro del trabajo es que te corran. Entonces tienes que empezar a trabajar esta parte que es esencial en tu vida para que tú puedas llegar a un siguiente nivel, liberarte de este miedo que te tiene estancado. Ahora, ¿cómo tú empiezas a detectar que este miedo forma parte de tu vida y que lo tienes? Es muy simple, vivimos en modo de supervivencia. ¿Y cómo es eso? Siempre estás preocupado por el dinero, sin pensar en oportunidades a largo plazo. Esa es una forma muy fácil de empezar a detectar si tú tienes este miedo. Otra forma de detectarlo es que no tomas riesgos, siempre vas a lo seguro. Vuelvo al mismo punto, tal vez en un trabajo, ¿no? Porque te mantienes seguro, sabes que si tú vas a trabajar de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, el día sábado, el día domingo ya vas a cobrar algo seguro. Pero ¿cuánto es seguro? ¿Cuánto es, cuánto es, cuánto valor tú le estás poniendo a tu tiempo? ¿Cuánto vale tu hora trabajando para una persona? Eso es lo que realmente te debe preocupar, no el miedo a quedarte sin dinero. Porque yo entendí que cuando tú trabajas demasiado en ti
y empieces a cambiar una mentalidad de escasez, que ahorita voy a tocar ese punto que también es muy importante. Empieces a cambiar esa mentalidad de escasez, de perder el miedo a quedarte sin dinero. ¿Qué crees que pasa? No pasa nada, no te mueres. Nadie se ha muerto por quedarse sin dinero. Otra de las cosas es que te sientes indigno de ganar más. ¿Por qué? Porque tú crees que el dinero es difícil de conseguir o que solo es para algunas personas, pero no es así. Mira, en el mundo hay demasiado dinero. Todos los días se la pasan imprimiendo dinero. El problema es que tú no sabes cómo llegar a él, no sabes cómo atraerlo. Te voy a poner un ejemplo. En el mundo, haz de cuenta que el mundo es una mesa donde está todo el dinero. ¿Y qué pasa? Te dicen, agárralo, pero tú no sabes cómo agarrarlo, no sabes cómo atraerlo a tu vida, porque te han hecho creer que la única forma de ganar el dinero es en base a las creencias que te han metido, que es con un trabajo de tanto tiempo a tanto tiempo. Si trabajas más, ganas más dinero, pero no es así. Si trabajas más, no ganas más dinero, sigues ganando lo mismo. Entonces, tienes que empezar a cambiar todas esas creencias también, que es un punto muy importante que tal vez luego se los voy a platicar en algún otro video acerca de las creencias limitantes que nos meten desde muy pequeños. Muchas personas ven a los ricos como malos y como corruptos porque crecieron con esa creencia que les metieron que el dinero es malo. Solamente se consigue de formas negativas, cuando realmente no es así. O sea, no lo consigues porque no sabes cómo hacerlo. La única información que tienes es la información que te han hecho, que te han metido desde muy pequeño hasta la actualidad. ¿Por qué hay gente que gana 1,000 pesos por semana y hay gente que gana 10,000 pesos por semana? Es la gran diferencia no es únicamente el monto abismal, ¿no? De 1,000 a 10,000. Simplemente es el conocimiento que esa persona tiene para ganar esos 10,000. Y así nos podemos ir con una persona que gana 10,000 a una persona que gana 100,000. No es otra cosa más que el conocimiento que posee para poder ganar esa cantidad. ¿Cómo tú puedes vencer el miedo a la pobreza? Pues mira, para empezar, cambia tu mentalidad sobre el dinero. Deja de pensar en escasez. Deja de pensar que en el mundo no hay mucho dinero. Deja de pensar que no eres merecedor. El dinero es una herramienta, no es un enemigo. Tienes que aprender a utilizar esa herramienta que te dieron para poder generar más dinero, para poder atraer más dinero. Aprende a ver el dinero como energía. Es muy importante que aprendas a ver este dinero como energía, porque de esa forma empiezas a comprender que el dinero, si es una energía, fluye y se empieza a multiplicar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la energía? La energía está en constante movimiento. Entonces, si tú aprendes que el dinero es una herramienta que te dan para poder no solamente comprar aquello que tú quieres, como cosas de marca, como una casa, no, el dinero lo puedes utilizar para trabajarlo inteligentemente, pero tienes que empezar desde cambiar la mentalidad que tú tienes hacia el dinero. No sé si conoces el típico caso de personas que antes eran pobres y ahora son ricas. Y no fue por suerte. Créeme que no fue por suerte. ¿Por qué? Porque esas personas, una persona que es pobre, pero realmente pobre, no te estoy hablando de una persona que por lo menos tiene comida, que tiene casa, pero que no tiene dinero, porque esa no es pobre, esa persona es rica. El problema es que no sabemos agradecer. ¿Por qué? Porque una persona que es pobre, que se queda sin nada, que se queda en la calle, llega a un punto muy abajo donde entiende que ya no hay más, ya no hay más, es de aquí hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya comprendió que no tiene nada que perder. Al contrario, tiene mucho que ganar. Entonces, tienes que empezar a cambiar la mentalidad. No dependas de una sola entrada de dinero, no dependas únicamente de tu trabajo. Empieza a buscar más formas de cómo atraer dinero a tu vida. Invierte en educación financiera, busca oportunidades porque realmente las hay. El problema es que estás más enfocado en lo negativo y en la escasez que no ves las oportunidades que se te presentan día con día, porque las oportunidades siempre han estado ahí. El problema es que tú estás enfocado en cosas negativas, estás enfocado en la escasez y no ves las oportunidades que la vida te da.
Muchas personas han logrado salir de la pobreza emprendiendo en negocios online, invirtiendo en desarrollo, invirtiendo en sí mismo, desarrollando nuevas habilidades. Enfrenta el miedo con acción. Una de las cosas más importantes y clave de esta parte para poder vencer el miedo a la pobreza es tomar acción. Empieza con lo que tienes y con lo que tienes vas a lograr mucho. La única forma de superar este miedo es enfrentarlo con acción. O sea, no hay otra forma. No esperes a sentirte listo y empieza con lo que tienes. O sea, porque realmente si tú esperas a sentirte listo, ahí te vas a quedar. Y desafortunadamente se te va a ir la vida. Alguien que dejó un empleo, fíjate, alguien que dejó un empleo y empezó un negocio con miedo, pero con el tiempo logró estabilizarse y tener éxito. ¿Por qué? Porque perdió el miedo, o sea, perdió el miedo a lo seguro, que era el trabajo, perdió el miedo a estar recibiendo un cheque semanal, donde ese cheque era intercambiar su tiempo, que es lo más valioso, por el dinero. Pero cuando esa persona decide perder el miedo a ese cheque y comienza a emprender un negocio, comienza a desarrollarse, comienza a adoptar nuevas habilidades que lo ayuden a ganar dinero y vuelvo al mismo punto que antes. ¿Por qué? Porque empieza a entender que una persona que gana cierta cantidad a una persona que gana una cantidad más elevada no es únicamente la situación o no es por la oportunidad, es simplemente por el nivel de conciencia y sobre todo por la información que tiene para poder hacer ese dinero. Ahorita te voy a tocar un punto muy importante que a muchas personas se les olvida. Practica la gratitud y confía en la abundancia. A la mayoría de la gente se le olvida agradecer por lo que tiene, pero cuando tú comienzas a agradecer por lo que tienes, empiezan a llegar más cosas a tu vida. Confía en que siempre habrá oportunidades. Si sigues aprendiendo y si sigues actuando y tomando acción, las oportunidades las vas a seguir viendo, porque ahí están. El problema es que tú estás enfocado en otras cosas. Muchas personas que han logrado tener éxito es en base y clave, porque son agradecidas con lo que ya tienen. Y por consecuencia, el universo, Dios, en lo que tú creas, no te voy a hablar de religiones, te manda más. Entonces, tienes que empezar a entender que para poder adoptar una mentalidad de abundancia, tienes que cambiar esa mentalidad que ahorita actualmente tienes en base al dinero. Y el miedo, para que tú puedas perder este miedo a la pobreza, es importante que tomes acción. Y esto funciona en este miedo y en todos. O sea, la acción siempre va a ser la clave principal para poder perder todos los miedos. El miedo a la pobreza nos limita, pero con los pasos correctos podemos liberarnos y crear abundancia. Me gustaría que me platicaras con cuál de estos pasos te resonó más. Déjamelo aquí en los comentarios y dale like si te agradó este tipo de videos, este tipo de contenidos para seguir compartiendo. Y me gustaría que en los comentarios me platicaras si tú has pasado por ese miedo o lo estás detectando o qué hiciste para poder liberarte de este miedo, para que las demás personas conozcan, sepan y nos ayudes a que también puedan liberarse de este miedo. Y ya para terminar, te voy a platicar un poco de mi experiencia en base a este miedo, cómo fue que yo lo rompí. Yo anteriormente tenía un empleo porque jugaba lo seguro, ¿no? Pero no era un empleo, ni dos, tenía tres empleos porque yo sabía que había más dinero. El detalle es que no tenía la información de cómo poder atraer ese dinero. Y yo creía que era trabajando más, teniendo más trabajos, podría ganar más dinero. Y sí ganabas un poco más de dinero, pero desgastabas más tu tiempo, no tenía tiempo para mí, no podía hacer lo que yo quería por estar persiguiendo el dinero. Sin embargo, comencé a escuchar a personas que ya tenían los resultados que yo quería tener. Empecé a adentrarme en desarrollarme a mí como mejor persona para poder atraer ese dinero hacia mí. Aprender cosas que me ayudaran a crecer y sobre todo aprender esa información en base de libros, en base de podcasts, en base de mentores que me enseñaron a cómo poder hacer más dinero. Bueno, no hacer porque nosotros no lo hacemos. A cómo fluir más con el dinero, a cómo generar más dinero. Sin embargo,
Hoy en día ya tengo más de 2 años sin empleo y la verdad es que me va muy bien. ¿Por qué? Porque aprendí de las personas correctas.